Buenas noches para todas las personas que nos acompañan y siguen este taller bíblico virtual. En este 12º día de reflexión en torno a la palabra de Dios, le damos la bienvenida al Padre Johann Sebastián López, quien nos compartirá el tema titulado La palabra de Dios es viva y eficaz. El Padre Johann Sebastián es sacerdote de la Congregación de la Misión de la provincia de Colombia, actualmente estudiante de licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Pastoralmente se ha desempeñado como rector y superior del Seminario San José Obrero de la Esmeralda Arauca, como rector y superior del Seminario La Providencia del Espinal Tolima, y actualmente es ecónomo provincial de la provincia de Colombia de los Misioneros Vicentinos. Le damos la bienvenida al Padre Johann Sebastián, le agradecemos su tiempo y disponibilidad para la preparación de este tema. Quisiera que todos los que vamos a estar en este momento reflexionando la palabra, nos sintonizáramos con la palabra hecha carne. Quisiera en ese sentido agradecer a todos los que han hecho posible esta formación sobre la Sagrada Escritura, que en el fondo es una formación para la vida, porque implica la dimensión tal vez más importante de nosotros, que es la dimensión espiritual trascendente. A todos los que nos escuchan en este momento, desearles una bendición muy especial y sobre todo mucha paz en este momento de tanta convulsión, de tantas dudas, de tantas situaciones inexplicables. En este momento quisiera que con la presencia del Espíritu nos acercáramos a un texto que nos han propuesto para poder interiorizar la palabra. Se trata de Hebreos 4, 12, 13. Son pocos versículos pero con una profundidad única. Dice el texto: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de ella, sino que todas las cosas quedan al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La reflexión que yo quiero compartirles busca sobre todo, más que hacernos sabedores de la palabra, poder como descubrir algo por allá que está escondido. Lo que quiero yo en este momento es acercarnos a la palabra para ver esa palabra cómo se puede hacer vida, para ver esa palabra cómo puede servirnos. Biblias como estas hay muchas. Basta ir a tantas casas donde hay Biblias por montones, a veces más que las personas que la habitan. Pero la palabra es distinta. Aquí está consignada unas expresiones, una relación del pueblo con Dios, pero la palabra brota de aquí para la vida. Vamos a ver qué nos dice esa palabra. Lo primero que yo quiero indicarles es, como podemos ver aquí en la representación, la palabra relacionada con la magia. Digámoslo en otro sentido, la magia de la palabra. Para muchos la palabra no es magia, es decir, no despierta como algo interesante para buscar, sino que se busca la palabra como mágica. Yo proclamo una palabra, abro la palabra de Dios a ver qué me dice, como si fuera algo mágico. Pero no, la palabra en sí misma es una magia. Magia como cuando estábamos pequeños, que nos hablaban de los magos y creíamos eso, ya después crecimos y descubrimos cuáles eran los trucos. Pero esa sensación de querer buscar en la palabra, de querer estar allí, pues eso es lo que la palabra nos presenta. Y al hablar de la magia de la palabra, lo primero que tenemos que decir nosotros es que la palabra se volvió más interesante para nosotros cuando descubrimos que Dios se hizo palabra, que es palabra, se hizo carne y habita entre nosotros. Es esa tal vez la primera relación que nosotros tenemos que hacer para hablar de la magia de la palabra. El logos, como dice allá el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el logos, es decir, la palabra, el verbo, la acción de Dios, se hizo carne y se encarnó. Pero esa palabra no solamente se encarnó en él,
sino que esa palabra es la misma palabra que nosotros descubrimos cada vez que nos acercamos a la Sagrada Escritura. Por eso entonces la palabra, una vez escrita, como está aquí, y es proclamada, como lo hacemos comúnmente, pero sobre todo cuando es escuchada, esa palabra se va haciendo en nosotros camino. Recuerden ustedes tantos episodios de la Sagrada Escritura donde la palabra de Dios hace que la gente camine. Allá en Emaús iba la gente yéndose y una palabra hace que se devuelvan con profundidad. María, después de recibir una palabra en su vida, inicia un camino. Moisés, Abraham, en fin, son muchos los textos que nos hablan de cómo una palabra, cuando es proclamada, pero sobre todo cuando es escuchada, implica un camino. Y por supuesto, camino aquí no estamos hablando de caminar, como salir de este sitio, como ir a la casa al trabajo, sino caminar como lo que se entendía al principio de la iglesia en Jesús. La palabra y el movimiento de Jesús es un camino, hodos se dice en griego, es decir, que se hace un sendero por donde avanzar. Entonces, ¿en qué consiste la magia de la palabra? En que Dios se hizo carne, la palabra se hizo carne, y ese acto que es principal para nosotros se repite cada vez que nosotros escuchamos la palabra y se hace camino para nosotros. Cuando uno recorre los evangelios ve cómo Jesús en todo momento está en movimiento. Los únicos momentos donde no está en movimiento externo, lo está en movimiento interno, que es cuando Él se retira a orar. Está a primera hora de la mañana orando, pero siempre está en movimiento. Entonces lo primero es la magia de la palabra. No es que la palabra sea mágica, no es que yo tenga un ser querido y voy a buscar aquí qué me dice, o no es que con ocasión de la pandemia vaya a buscar dónde está eso, o no es que en un negocio tenga yo que buscar un texto para que me diga. Esa es una visión mágica de la palabra. Aquí lo interesante es la magia de la palabra, es decir, cómo la palabra me atrae y cómo a mí la palabra me sorprende y cómo la palabra me hace a mí descubrir nuevas situaciones y nuevas relaciones. Vamos ahora a entrar propiamente en el texto. Esto era como un abrebocas, como algo para que nosotros nos animáramos a leer el texto. El texto entonces nos dice, como vemos aquí en pantalla, la palabra tiene unas cualidades. Todos nosotros tenemos cualidades, blancos, bajitos, altos, alegres, tristes, pero la palabra de Dios también tiene cualidades. El texto que hemos leído de Hebreos nos dice que la palabra tiene básicamente tres cualidades. Una, que la palabra existe, que es, eso nos dice. Allá cuando empieza diciendo, la palabra de Dios es entonces es la primera cualidad. La palabra de Dios existe. ¿Y existe en qué sentido? Existe de una manera viva, existe de una manera eficaz y existe de una manera, dice la palabra, utilizando una relación de manera cortante. Más cortante que hay una relación ahí. En segundo lugar nos dice que la otra cualidad de la palabra es una palabra que penetra, que va más allá de lo que vemos, que va en profundidad. Y nos dice, ya lo miraremos ahora, que esa palabra penetra, va más allá de nuestra realidad, va al alma, al espíritu y a todo el cuerpo. Y finalmente la tercera característica o cualidad de esta palabra es una palabra que ayuda a discernir, discierne. Entonces, la palabra es, la palabra penetra, llega, profundiza y la palabra discierne. ¿Qué es la palabra según este texto? ¿Qué es este texto? La palabra en primer lugar es viva, es viva. Los textos, estos que vemos en la Biblia, fueron escritos en unas lenguas que hoy por hoy han casi desaparecido, por no decir que han desaparecido. Han evolucionado, pero el texto fue escrito en un idioma, en una lengua que es muy antigua. E incluso cuando se habla del estudio de la palabra, se habla de lenguas muertas, hebreo, griego y el arameo, que era el que se hablaba. Pues bien, al contrario de estas lenguas en que fueron escritas la palabra de Dios es viva, existente. Por eso es lo que les decía al inicio, cada vez que la palabra es proclamada, cada vez que la palabra es escuchada, la palabra se hace camino. Y solamente camina el que está vivo. La palabra es viva, está presente, actúa, transforma. Y en segundo lugar, ¿qué es la palabra? La palabra es eficaz. Hoy día se habla mucho de la eficacia como sinónimo de resultados positivos. Entonces escuchamos, esta persona es eficaz porque hace mucho. Esta persona es eficaz porque le produce mucho a la empresa. Este obrero es bueno porque trabaja mucho en menos tiempo. Eficaz en nuestros días es algo productivo, algo que en poco tiempo produce más. Pero en el sentido bíblico la palabra es eficaz
porque es fiel. Es decir, la palabra de Dios siempre va a actuar. La palabra de Dios es eficaz porque está siempre presente, no solamente es viva y eficaz, sino que esa palabra va actuando. Y lo último que nos dice que es una palabra cortante. ¿Qué significa cortante? Es una palabra que no se llama a decir mentiras, sino que es una palabra que es lo que es y no es lo que no es. En nuestro diario vivir, muchas de nuestras relaciones no son cortantes. Es decir, muchas de las relaciones que nosotros tenemos están entre el sí y el no, son ambiguas. Tratamos no siempre de decir la verdad, no siempre somos transparentes. Aquí nos dice que esa palabra es cortante. Basta ver los evangelios, como la relación de Jesús con sus discípulos era cortante. Dejen que los muertos entierren a los muertos, dejen esa red, dejen esa barca. Usted que cobraba impuestos, abandone ese escritorio y sígame. Es una palabra cortante. No llama la palabra a como tantas realidades, tú qué piensas, tú qué crees, lo que tú digas, sino que la palabra al ser cortante es una palabra que invita a tomar una decisión. Ser o no ser, dirá la famosa obra. En primer lugar, entonces, la primera cualidad, decíamos, es. La palabra es. En segundo lugar, una palabra que penetra. Una palabra que penetra. Estamos viendo allí en esta imagen cómo la palabra penetra ¿qué? Nos dice el texto, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y además las coyunturas y los tuétanos. El ser humano en la mentalidad bíblica no es la suma de tres cosas, sino son tres cosas sumamente relacionadas. Un alma, que ya en el texto encontramos en una palabra que se llama psique. Psique significa la dimensión del ser humano que tiene que ver con el pensamiento, con aquello inmaterial que le da conciencia de sí mismo. Vendrá de allí psicología, que trata de mirar eso en el ser humano, no su cuerpo, no su espíritu en el sentido de relación con Dios, sino la manera como piensa, cómo ve el mundo, cómo se relaciona. La palabra de Dios penetra allá, en la psique. La palabra de Dios penetra el espíritu, neuma. El espíritu es ese hálito que nos dieron allá en el Génesis cuando Dios sopló en la nariz de su obra y le dio vida. La ruaj se diría en hebreo, aquí neuma en griego, neuma, la parte de la relación del hombre con Dios. Y finalmente, aunque no viene la palabra en el texto, la palabra no dice allí cuerpo, pero trae dos, digamos, como relaciones a esta palabra, y es la palabra cuerpo, soma, y tiene que ver con las coyunturas y los tuétanos. En la mentalidad hebrea del ser humano, Dios había creado al hombre de dentro hacia afuera. Dios había creado al hombre de dentro hacia afuera. Recuerden a Jeremías, antes que yo naciese tú me conocías, me ibas entretejiendo. Dios tiene como una cualidad femenina que va tejiendo el ser humano, lo va haciendo a poquitos de dentro hacia afuera. Entonces por eso las dos relaciones que trae las coyunturas y los tuétanos, es decir, lo profundo y lo más profundo, lo de fuerita y lo de más adentro, hasta allá llega Dios. Cuando en uno de los profetas encontramos el texto que se proclama en Pentecostés sobre la vida que le va dando unos huesos, vemos cómo se va formando de dentro hacia afuera. Están los huesos, a esos huesos se le ponen unos tendones, después vienen unos músculos, una carne y finalmente la piel. Que así sea o no sea, los escritores bíblicos no eran médicos, pero ellos querían dar a entender cómo Dios nos crea de la profundidad hacia afuera. Pues bien, la palabra de Dios en su segunda característica o segunda cualidad, que es penetrante, entonces llega al alma, nuestra dimensión psicológica, digámoslo así, de relación con los demás, eso que pensamos, que vemos. La palabra de Dios llega al espíritu, nuestra relación con Él, y la palabra de Dios llega a nuestro ser, a la corporeidad. Desafortunadamente para muchos, el ser humano es como la unión de esas tres cosas que está pegada, no sabemos con qué, pero incluso cuando muere, entonces sale el espíritu por un lado, queda un cuerpo allí y la mente como que se pierde. No, el ser humano es todo. Cuando decimos que creemos en la resurrección de los muertos, creemos en que resucitaremos con este cuerpo, transformado no sabemos en qué, pero es necesario este cuerpo, esta mediación. ¿Cómo saben los demás que este es el Padre, que es mi papá, mi mamá? Porque lo vemos, porque lo escuchamos, porque lo sentimos. Es una
mediación, pero esa mediación será transformada. Y finalmente, hablando de las cualidades de la palabra, vemos en tercer lugar que la palabra discierne, esa es la tercera cualidad. ¿Pero qué discierne la palabra? Los pensamientos y las intenciones. Cuando decimos que la palabra discierne los pensamientos, en el mundo de la Biblia, en el mundo bíblico, el ser humano no piensa con la cabeza. Eso fue posterior que se entendió que aquí estaba el cerebro y que pensábamos. En el mundo bíblico los pensamientos están en el corazón. Y decir que los pensamientos están en el corazón es que es en el corazón. Allá escuchamos a veces cuando es que lo que sale del corazón, lo que sale dentro es lo que importa, es decir, lo que sale de ese sentir, de ese pensamiento es lo que importa. Y en el mundo bíblico el ser humano siente aquí, en la parte de la interioridad. En el caso de las mujeres, en el vientre, en el útero, ahí se siente uno. Basta tener un susto para uno saber dónde es que uno siente. No siente en el corazón, sino que siente en esta parte, el vacío que le da o un momento de alegría. Pues bien, cuando dice la palabra que en tercer lugar la cualidad de discierne, que discierne los pensamientos, es decir, lo que hay en el corazón, tú que albergas en el corazón, y la palabra discierne las intenciones, que hay en el corazón y cómo me voy yo a la actuación de eso que estoy pensando. Es decir, hermanos, la palabra de Dios penetra todo, la palabra de Dios discierne todo, la palabra de Dios está en todo. ¿Dónde está la palabra de Dios cuando voy a la Eucaristía? Sí, claro. ¿Dónde está la palabra de Dios cuando me acerco a este libro que se llama Biblia? Claro que sí. ¿Dónde está la palabra de Dios? Cuando yo estoy en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Bien, entonces, en segundo lugar, la palabra de Dios tenía o tiene unas cualidades. Vamos avanzando. Tercer lugar, vemos aquí la palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios para nosotros. Yo quisiera decirles aquí 5 realidades muy sencillas de lo que implica esta palabra de Dios para nosotros, como aplicación del texto que hemos escuchado. Primero, siempre que hablemos de la palabra de Dios, no debemos pensar en primer lugar en un libro, sino que lo primero que debe venir a nuestra mente cuando hablamos de la palabra tiene que ser en Jesucristo. Hay una gran diferencia. Nosotros los católicos, ya lo sabrán ustedes, quiero recordarlo, la palabra de Dios, creemos en este libro, claro, esta es la palabra de Dios, pero me pregunto, y la gente se ha preguntado, y muchos nos preguntamos, Dios, el omnipotente, el grande, el creador, todo lo que tenía que decir, ¿nos lo dijo solamente en estas paginitas? Va mucho más allá. Por lo tanto, esta es la palabra de Dios escrita, pero Dios sigue hablando. Lo mejor para decir entonces, la palabra de Dios siempre es Jesucristo. Y cuando hablamos de Jesucristo no como el hombre que pasó, el que curó, sino sobre todo el Jesucristo que está en la fe de la comunidad, que es el Jesucristo resucitado, revestido. Digámoslo en otras palabras, ¿qué es esta palabra de Dios? Estas páginas es Jesucristo que está revestido, digámoslo, que tiene un ropaje, que tiene unas cualidades que debemos irlas abriendo para poderlo descubrir a Él. ¿Qué hago yo cuando me acerco a una parábola bíblica? ¿A quién estoy buscando? A Jesucristo. ¿Y qué debo hacer para encontrarlo? Pues saber qué quiere decir esto, cómo me lo dice, esta palabra, aquello, aquí, allá, para poder descubrirlo a Él. Si yo voy como un mero literato a escuchar, a leer la palabra, no voy a encontrar a Jesucristo. Parto de la fe que yo tengo para llegar a Jesucristo. Segundo lugar, la palabra para nosotros. La palabra ha de ser proclamada. No existe palabra para ser guardada. Hoy día se habla del secreto empresarial y las personas cuando trabajan, cuando hacen un descubrimiento, tienen que patentarlo. Es decir, esto me pertenece a mí y si usted quiere acceder a esto tiene que pagarme. Si yo hago un invento, descubro algo, tengo que patentarlo. Como quien dice, queda reservado. La palabra de Dios no está patentada. Para uno acercarse a la palabra no necesita pedirle permiso a nadie, al Espíritu que lo acompañe para la lectura. Entonces, la palabra de Dios ha de ser proclamada. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios no es proclamada, pues los oyentes no la van a escuchar, no van a interiorizarla, y decíamos al inicio, no van a hacer camino con ella. Si la palabra de Dios es penetrante, la palabra de Dios es una palabra que ayuda a discernir, pues tiene que compartirse. No está privatizada la palabra de Dios, ni esta que está escrita, ni lo que Dios ha escrito en nosotros, con su Hijo Jesucristo.
En tercer lugar, la palabra de Dios actúa por sí misma. Hay personas que gastan la vida en defender la palabra de Dios, en explicar por qué aquí el texto dice una cosa y allá dice otra, en buscar textos que dicen, maldito aquel que muere en una cruz, en buscar textos para decir que la Virgen sí era virgen y que Jesús nunca tuvo hermanos. Dejemos la palabra de Dios, ella se defiende sola. Simplemente digamos, la palabra de Dios actúa por sí misma. Una vez yo sirvo de instrumento para proclamar la palabra, ella en sí misma tiene una dinámica, una fuerza que la da Jesucristo resucitado para que siga actuando. En cuarto lugar, la palabra de Dios es orientadora de la vida. La palabra de Dios no es una receta, no es un menú. Hoy en las redes sociales, en este tiempo de pandemia, aparece mucho las recetas en casa. Todos podemos ser chef, todos podemos ser grandes cocineros si hacemos 1, 2, 3, 4, 5. La palabra de Dios no me dice a mí cómo hacer las cosas. La palabra de Dios me dice a mí qué actitud y en dónde poner mi esperanza para hacerlo. Por eso es orientadora de la vida. Es decir, todo lo que yo vivo en mi existencia, algo tiene que estar relacionado con la palabra. La palabra de Dios es algo que me dice cómo actuar, cómo pensar, cómo decir, cómo ser. La palabra de Dios orienta. Y la quinta idea para la palabra para nosotros es la palabra de Dios alimenta la fe. ¿Qué es la fe? No es cerrar los ojos y hacer fuerza para que las cosas se hagan realidad. La fe es decir, yo soy hijo de Dios, hija de Dios, yo confío en Él y sobre todo yo sé que Él es fiel. Punto. Que yo me merezca las cosas, no. Nadie se merece las cosas. Digámoslo en otro sentido, no por mucho madrugar amanece más temprano. No por mucho yo creer que tengo derechos ante Dios, los voy a tener. La fe es simplemente, Él me dijo una palabra, Él me prometió algo y mi actitud en esa espera, en esa relación con Él, se llama fe. Porque Él me dijo algo, yo espero en Él, yo creo en Él, yo expreso todo en medio de la fe. Vamos ahora finalmente en este último momento a decir la palabra de Dios como una aplicación para nosotros a partir del texto. La palabra de Dios cuestiona. Si una palabra de Dios, como los grandes amigos, no cuestiona nuestra vida, es una palabra que ha quedado, digamos, encerradita. Una palabra de Dios que le hemos cortado todo lo que ella tiene para nosotros. 3 cosas para la palabra de Dios que cuestiona. La primera, ¿cómo estamos nosotros acercándonos a la palabra escrita? Hay muchas personas que se acercan a la palabra y apenas empiezan a leerse, ese texto ya lo conozco, ese texto yo ya lo he leído, ese es el texto que dice esto, y lo que hay que predicar de ese texto es esto y esto. Cuando uno hace eso, le está diciendo a Dios, gracias y Señor, ya ese mensaje lo sé. Pero decimos que la palabra es viva, que la palabra acompaña nuestra vida, que la palabra lo llena todo, y no siempre estamos viviendo lo mismo. Entonces, un primer cuestionamiento de la palabra es, ¿tú eres un lector tradicional o un lector atento? Y Jesús siempre prefirió los lectores atentos, los que descubren, los que siempre ven algo nuevo. Bueno, no utilicemos la palabra. Si nos vamos a aprender versículos, reflexionémoslos siempre, cada vez que los proclamemos, cada vez que lo digamos, delante de quien esté y en el momento que esté. Segundo lugar, ¿qué soy yo? ¿Un lector de la palabra o me perdonarán ustedes la palabra, bibliólatra? Es decir, aquel que idolatra la Biblia. Nuestra fe se desarrolla, claro, a partir de Jesucristo, representado aquí en esta escritura. El Antiguo Testamento lo prefiguraba, el Nuevo Testamento lo hace patente. Pero nosotros no somos seguidores de un libro. Perdonarán ustedes, se podrán acabar todas las Biblias del mundo, pero el cristianismo sigue, los seguidores de Jesús siguen. ¿Qué soy yo? ¿Un lector de la palabra o un idólatra de la palabra? Es que la palabra tiene la razón, es que la palabra lo dice y es lo que dice aquí y no lo que quiso decir Jesucristo, no lo que quiere decirnos hoy, sino la letra por la letra. Y en tercer lugar, tengamos la conciencia, esto lo digo una vez más, que la palabra de Dios está en todo mi ser. Veo yo la palabra de Dios en todo mi ser, en todo lo que soy, en todo lo que tengo. Bien, esta ha sido una corta reflexión sobre este texto. Ustedes podrán descubrir muchas realidades, pero es lo que a mi modo de ver podríamos como tener en nuestra vida, tener un acercamiento a esta palabra de Dios.
En el momento en que nosotros nos acerquemos a la palabra, requisito indispensable la presencia del Espíritu, pero tal vez de parte nuestra, como lo más importante es deshacernos de lo que no corresponde a la palabra. Todo lo que yo pueda tener como superior a la palabra tiene que desaparecer. San Vicente de Paúl decía, hay que vaciar el corazón de nosotros mismos y Dios, que no soporta el vacío, lo va a llenar de su presencia. Vamos a hacer una especie de comparación de esta frase con la lectura de la palabra. Cada vez que nos acerquemos a la palabra hay que vaciarnos de eso que nos dice que ya sabemos que dice el texto, que nos dice qué vamos a decir del texto, y Dios, que no soporta el vacío, va a llenar nuestro corazón, nuestra vida, el pensamiento de la palabra que Él quiere comunicarnos. Una palabra que es viva, una palabra que es eficaz y que es cortante. Buenas tardes para todos.